En el otoño del año 2001, un tipo de terror se desató en Estados Unidos, una amenaza que cambiaría el curso de la historia y desafiaría la seguridad de una nación. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de los enigmáticos ataques con carbunco. En la víspera de los ataques, Estados Unidos vivía un periodo de conmoción y recuperación tras los atentados del 11 de septiembre. El paisaje estaba en alerta, intentando retomar la normalidad mientras lidiaban con el trauma y el miedo. Las oficinas postales y los medios de comunicación funcionaban con una rutina inquieta, pero familiar. El 18 de septiembre del año 2001, la rutina se irrumpió de manera violenta. En medio de la confusión post-11 de septiembre, llegaron las cartas mortales, cargadas con esporas de carbunco, a oficinas de noticias y oficinas gubernamentales. Este acto de bioterrorismo marcó el comienzo de un periodo de horror y misterio. La primera persona que murió por estos correos trabajaba en un tabloide llamado Sun, también publicado por AME. Solamente se encontraron las cartas del New York Post y de la NBC News. La existencia de las otras tres cartas se infiere por las personas en ABC, SBC y AMI que fueron infectadas con carbunco. Los científicos que examinaron el carbunco de la carta del New York Post dijeron que parecía un material marrón granular y áspero, parecido a la comida para perros purina. Otras dos cartas con carbunco, con el mismo sello postal de Trenton, estaban fechadas el 9 de octubre, 3 semanas después del primer envío. Las cartas estaban dirigidas a dos senadores demócratas, Tom Daschle de Dakota del Sur y Patrick Leahy de Belmont. En ese entonces, Daschle era el líder de la mayoría del Senado y Leahy era el presidente del Comité Judicial del Senado. Ambos eran identificados en los medios de comunicación masiva por presentar reservas a la ley patriótica propuesta debido a la preocupación de que algunas partes de ella pudiera violar las libertades civiles. La carta dirigida a Daschle fue abierta por un ayudante el 15 de octubre y el servicio postal del gobierno fue cerrado. La carta de Leahy, aún sin abrir, fue descubierta en un maletín del correo el 16 de noviembre. La carta de Leahy había sido mal dirigida al anexo postal del Departamento de los Estados en Sterling, Virginia, debido a un código postal mal leído. Un trabajador postal allí, David Host, se infectó con el carbunco al inhalarlo. Más potente que las primeras cartas con carbunco, el material en las cartas del Senado eran un polvo seco altamente refinado que consistía en alrededor de 1 gramo de esporas casi puras. Barbara Gatz Rosenberg, una bióloga molecular e investigadora en la Universidad Estatal de Nueva York, describió el material como carbunco armado o con grado de arma durante una entrevista en el año 2002. Sin embargo, en el año 2006, el Washington Post informó que el FBI no cree que ya el carbunco hubiera sido convertido en arma. Al menos 22 personas desarrollaron infecciones por el carbunco, 11 de ellas por variedad de inhalación que es potencialmente letal. 5 murieron por inhalación de carbunco. 2 empleados de la instalación postal de Brentwood en Washington, D.C., Thomas Morris Jr. y Joseph Curzon, y otros 2 cuya fuente de exposición a las bacterias es todavía desconocida. Kathy Dingwen, un inmigrante vietnamita residente en el distrito del Bronx que trabajaba en Nueva York, y Ottilia Lundgren, una viuda de 94 años de edad de Oxford, Connecticut, quien fue la última víctima conocida.
En respuesta a esta amenaza desconocida, las agencias federales, incluido el FBI y el USA Marine, se unieron para enfrentar el desafío. Científicos y expertos en biodefensa trabajaron sin descanso para entender el peligro y rastrear el origen del carbunco. La investigación comenzó con un enfoque en las pruebas científicas. Los expertos en biodefensa se adentraron en un terreno desconocido, tratando de descubrir el origen de las esporas y desentrañar el enigma detrás de las cartas. Con cada nuevo hallazgo, la investigación enfrentó obstáculos. Los científicos debieron enfrentar desafíos técnicos y burocráticos mientras trataban de seguir las pistas y descifrar el tipo de carbunco usado en los ataques. Las cartas eran examinadas y se realizaron pruebas para determinar la cepa del anthrax. Los investigadores se acercaron cada vez más a la verdad, examinaron posibles sospechosos y rastrearon los posibles orígenes del carbunco. La presunción aumentaba mientras el tiempo avanzaba y el público seguía esperando respuestas. El clímax de la investigación llegó cuando Bruce Evans, un investigador principal en biodefensa, se convirtió en el principal sospechoso. A pesar de la acumulación de pruebas, la comunidad científica y el público estaban divididos. La crisis se intensificó cuando Evans se quitó la vida antes de ser formalmente acusado, dejando un rastro de incertidumbre. Finalmente, el FBI identificó a Evans como el principal responsable, basándose en las pruebas científicas que vinculaban el carbunco de los ataques con su trabajo de Fort Detrick. Aunque el caso parecía estar cerrado, el verdadero tesoro fue el conocimiento adquirido sobre el bioterrorismo y la seguridad nacional. La resolución del caso trajo un alivio a algunos, pero también dejó muchas preguntas sin responder. Las medidas de seguridad se reforzaron y se llevaron a cabo importantes cambios en la forma en que se manejaban los patógenos peligrosos. El resultado fue un país más consciente del riesgo bioterrorista. A medida que la investigación llegó a su fin, el país comenzó a adaptarse a una nueva realidad. Las lecciones aprendidas se tradujeron en políticas más estrictas y una mayor vigilancia para prevenir futuros ataques. El regreso a la normalidad se hizo con una perspectiva renovada. La vida en Estados Unidos cambió irreversiblemente. La experiencia del ataque con carbunco dejó una marca duradera en la forma en que el país se enfrenta a las amenazas biológicas. La sociedad se adaptó a una nueva realidad en la que la seguridad y la prevención se convirtieron en prioridades. Los ataques con carbunco en el año 2001 nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia frente a las amenazas invisibles. Nos enseña que el verdadero desafío no solo está en enfrentar el terror, sino en cómo nos reinventamos y fortalecemos nuestras defensas. En medio del miedo y la incertidumbre, encontramos la resiliencia y la determinación para seguir adelante. Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente. No olvides suscribirte y compartir para seguir descubriendo más historias intrigantes. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida en el mundo de YouTube como Fuentes Criminal. Te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Hasta la próxima.